Invitamos al podio al doctor José Antonio Neira Flores para la realización de la segunda ponencia, cuyo tema es el sistema acusatorio contradictorio en el nuevo Código Procesal Penal, para quien solicitamos un fuerte voto de aplauso, por favor. Muchas gracias, Comisión Congresista Portugal, la Academia, por permitirme estar acá, y a todos ustedes. La idea es que si tenemos que hablar de la reforma procesal penal, estamos cumpliendo 9 años y 2 meses de funcionamiento, hay que saber cuál es el origen del Código Procesal Penal, si no estamos hablando cosas, la verdad que no tiene nada que ver con lo que es el modelo. O sea, todo parte de los conceptos, de la naturaleza, de los fundamentos. Incluso no bastaría conocer el Código Procesal Penal con sus 566 artículos o las 150 jurisprudencias vinculatorias que tenemos en la Corte Suprema para poder lograr una correcta interpretación, si es que, así como seguramente si ustedes son abogados como yo, tienen en su biblioteca manuales de derecho penal de alemanes, de Günter Jach o de Claude Roxin, también quizás un poquito español, Francisco Muñoz Conde, les preguntaría, como abogados, ¿qué manuales tienen o tratados de derecho procesal penal de origen europeo continental? Tienen del maestro Vicente Jimeno Sendra, de Juan Gómez Colomer, tienen Jordi Nega Fenol, Manuel Miranda Estrampes, tienen nacionales, porque el proceso penal no es cualquier cosa. Si quieren ustedes saber qué es el proceso penal, hay que conocer dogmática. Y si no tienen ningún solo manual, entonces no entiendo de qué estamos hablando esta tarde. Eso es lo más importante. O sea, es un conjunto de información que nos obliga a todos, jueces, fiscales y defensores, a conocer qué: la ley, la doctrina, la jurisprudencia y obviamente desde el comienzo los fiscales con el apoyo de la policía, el caso concreto, los abogados también para que generen contradicción, y luego los jueces al final del caso, cuando tengamos que poner la sentencia, también tenemos que conocer esto. Entonces, la denominación que le doy al código es la que ustedes ven en la diapositiva: sistema acusatorio contradictorio en el Código Procesal Penal peruano. El origen del código es europeo continental, igual que el código que en Lima todavía no abandonamos. Acá está mi amigo el presidente de la Corte Superior, el doctor Ordóñez. Ojalá que podamos hacer algo para que también podamos empezar la reforma pronto en Lima. Se supone que hay 5 cortes en Lima y el Callao, y parece que va a ir solamente en Ventanilla. Y entonces el Código Procesal Penal es el insumo hoy día de la reforma procesal penal en España. Tienen un Código de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y alguien se preguntaría, ¿España se está fijando en un Código Procesal Penal de un país del sur del mundo? Porque eso somos un país del sur del mundo. ¿O acaso todos nosotros quisiéramos ir a estudiar una maestría, un doctorado a España porque reconocemos la cientificidad jurídica que ellos lo tienen? Y sin embargo, ¿por qué tendrían que fijarse en un Código Procesal Penal como el nuestro? ¿Por qué? Porque es muy bueno. El Código Procesal Penal nuestro es más o menos, si tuviéramos la mayor cantidad de recursos, como el mejor auto que podríamos comprarnos. El asunto es que para que funcione, ¿qué necesitamos? Combustible 97. ¿Quién lo tiene que poner? El Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no pone recursos, entonces estamos hablando de pura poesía nada más. Entonces la pregunta es, hasta la fecha, ¿en qué se ha apuntalado a la policía? ¿Se han mejorado los sueldos? ¿Se ha seleccionado mejores policías? ¿Se ha capacitado mejor? ¿Hay laboratorios? En el tema del Ministerio Público y en el tema del Poder Judicial ha ocurrido eso. En Lima, cualquier local que desocupa otros poderes del Estado termina convirtiéndose en juzgado. Si no, ahí está el Ministerio de Educación, ahí está el ex Ministerio de Economía, al costado el RENIEC. O sea, dígame si se construyen locales para hacer audiencias, o más bien se improvisa, se pone tabiquerías, y si van a un juzgado, lo deprimente que son los locales que tenemos nosotros, y ahora ahí quieren que se hagan audiencias. Imagínense usted, increíble, acaba de salir un decreto legislativo que la verdad es más inconstitucional, eso no podría haber, no pasa en ningún distrito judicial que se obliga a un fiscal oralmente a formalizar una imputación con el viejo código en esos pequeños espacios, sin preparación para que un juez decida si se abre instrucción o no, y luego la medida de coerción personal. O sea, eso en realidad no solamente es inconstitucional, sino en función a los recursos con los que contamos, estamos hablando de un fracaso. No pasa en 27 distritos judiciales que tienen reforma al 100%, nosotros la tenemos al 1%, desde el 15 de enero del 2011, solo para algunos delitos contra la administración pública, y ahora quieren hacer algo que es una copia de Chile y Colombia, y en Chile ya no va, en Colombia están proponiendo la derogatoria de la formalización de la imputación en audiencia. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Acá se garantizan los derechos de las personas que están sujetas a una diligencia preliminar, pero voluntariamente. No es obligatorio que tenga que haber una audiencia de control de detención y una audiencia de formalización. ¿Por qué? Porque si el investigado con su abogado estima que hay alguna violación, le dice al juez, ¿sabe que tengo este problema? Quiero una audiencia. Y se va a enfrentar el fiscal con el defensor. Pero ¿por qué ponerlo obligatoria? ¿Me entienden? O sea, esas son cosas
increíbles, que pasan unas esquizofrenias que ocurren este año, que no sabemos realmente qué cosa es lo que va a pasar. Entonces, sin tener en cuenta cuál es el origen del código. El origen es europeo continental, los países que ven en la diapositiva. El origen también es el Código Procesal Penal tipo para Iberoamérica. Tenemos uno que lo hicieron 3 grandes maestros, Julio Mayer, Ada Pellegrini, Jaime Bernal Cuellar, el primero argentino, la segunda brasileña, el tercero colombiano, y obviamente un gran caso que hemos tenido a partir de agosto del 2000 con la exhibición de un vídeo donde se compra la conciencia de un congresista, se cayó un gobierno y hemos tenido que reformar 100 artículos del viejo Código de Procedimientos Penales del 40, y esas reformas han sido de tránsito a lo que contiene el Código Procesal Penal. Por eso que el Código Procesal Penal es bueno, porque es un código que tiene bastante información de cómo poder procesar casos de crimen organizado, y ha sido reforzado el 20 de agosto del año 2013 con la ley 30.077, que es el 8º proceso especial de crimen organizado, y por eso es que países como España lo toman en cuenta para hacer su reforma procesal penal. El modelo no es adversarial. Cuando digo no es adversarial, no tiene un origen norteamericano. Eso hay que tenerlo claro para saber cómo se va a interpretar y aplicar el Código Procesal Penal antes de hablar cualquier cosa. Entonces, ¿por qué es un sistema que es acusatorio contradictorio y no es adversarial? Primero, porque se espera, en países que tienen un origen europeo continental como el nuestro, que los jueces proveamos justicia, que establezcamos la verdad. Mientras que en un sistema acusatorio adversarial, que lo tiene Estados Unidos, Inglaterra, Australia, muchos países en el mundo, no es que uno sea mejor que el otro, sino que se construye sobre la base de la constitución política, de la idiosincrasia, o sea, de la cultura de cada uno de nosotros y de los problemas concretos. Nosotros no tenemos una tradición juradista, aunque hemos tenido jurado popular por 30 años, de 1863 a 1893, solo para un delito y solo en la etapa intermedia, para delitos contra el honor a través de la imprenta, pero fuera de eso no hemos tenido una tradición de jurado, y en un modelo adversarial sí el imputado puede escoger jueces o jurados. ¿Cuándo va a escoger jurados? Cuando sea un tema de apreciación de la prueba. ¿Cuándo va a escoger jueces profesionales? Cuando se tenga que discutir un tema jurídico como podría ser prueba prohibida. En un sistema acusatorio contradictorio se entiende que los jueces somos terceros imparciales, y los jueces tenemos obligación en determinados casos donde tengamos que verificar la calidad o la autenticidad de la información, de practicar prueba de oficio. Mientras que en un sistema acusatorio adversarial las partes actúan como tales, como contendores, cada uno por su cuenta investiga informalmente y con eso va a construir un caso, y como solamente van a resolver el conflicto, entonces no va a haber nunca prueba de oficio. Es diferente. Se entiende que para este tema de la prueba de oficio hay gente que se horroriza. Sin embargo, acuérdense ustedes que cada país hace su reforma procesal penal según los problemas que tiene y según su cultura. Entonces nosotros lo tenemos en el artículo 385 del Código Procesal Penal, como lo tienen todos los países europeos continentales. Que Chile no lo tenga, que Colombia no lo tenga, que Puerto Rico no lo tenga, es asunto de ellos. Además, la tendencia es de reformas adversariales. Lo que pasa es que en Colombia, Estados Unidos le dijo, yo los ayudo a combatir el narcotráfico, pero hacen el Código Procesal Penal a la norteamericana. Y entonces en Estados Unidos, que el modelo es adversarial, no tienen prueba de oficio, y esa es la influencia, y hoy día hay una contrarreforma en Colombia. La reforma se está cayendo totalmente. Acaban de presentar un balance sobre la reforma procesal penal a 10 años de implementación. El 2004 se puso en vigor, el 2014 se han cumplido los 2 años, y entonces la Fundación Justicia Ciudadana ha hecho la publicación. ¿Y por qué? Porque desde el mismo Poder Legislativo lo que se ha hecho es una serie de reformas, por ejemplo, una lista de delitos por los cuales todos los que están comprendidos en ese delito se van a la cárcel. No hay un tema de peligro procesal que sea el sustento. Entonces, son muchas cosas que tienen que ver con que la reforma pueda avanzar o pueda ir en contra, dependiendo de muchos factores. Entonces nosotros tenemos el tema de la prueba de oficio. El tema de la prueba de oficio es un tema que en realidad es una discusión académica más que práctica. En principio, para que no se afecte la imparcialidad de los jueces, que es lo que le preocupa a los que están en contra de la prueba de oficio, se entiende que esta debe ser sobre los hechos objeto del proceso. Y los hechos objeto del proceso se definen desde el comienzo, entre el fiscal y también obviamente la defensa del investigado. Lo que yo pregunto es lo siguiente: ¿se puede detener en el Perú a una persona sin decirle mínimamente por qué se le detiene? Ese es todo el tema. Y obviamente
que la imputación necesaria es transversal a todo el proceso. No voy a pedir la cantidad de información que debe contener una sentencia cuando abro una diligencia preliminar, pero tampoco voy a abrir una diligencia preliminar porque me da la gana sin darle una mínima explicación a la persona que comprende la investigación. Ese es todo el asunto. Si recordamos clases antiguas de dogmática procesal penal y los grados del conocimiento a través de un proceso penal, todos sabemos que un caso se va a iniciar. ¿Por qué? Porque hay dudas. ¿Por qué va a continuar el caso? Porque hay probabilidad. ¿Y por qué vamos a condenar? Porque hay certezas. Entonces es un tema de saber interpretar y saber aplicar y de esa manera poder entender la lógica de nuestro Código Procesal Penal. Obviamente que si se va a formalizar una investigación preparatoria, el Código lo dice. ¿Con qué clase de información va a ser? Con aquella que se obtenga y que sean urgentes e inaplazables. Eso es todo. Tiene derecho la persona que se le formaliza una imputación a saber por qué elementos de convicciones. ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Obviamente que tiene derecho a saber por qué se le abre la investigación, qué se espera de la persona, con qué medida va. Eso es todo. Se entiende que a partir de indicios razonables se va a expedir esta disposición. Obviamente en la etapa intermedia la cantidad de información va a ser mayor, ya terminar la etapa de investigación preparatoria y por lo tanto estamos en mejores condiciones de decirle por qué vamos a continuar o no. Porque inclusive en la etapa intermedia, si el juez estima que no hay una cantidad suficiente de elementos de convicción, ¿qué puede hacer? Archivar el caso. Hay un control sustancial o material, así que no es el tema de que se esté exigiendo desde el comienzo una cantidad de información que no está prevista en la Constitución o la ley, sino es una cosa hasta de sentido común. Si una persona tiene derecho a la libertad, entonces desde el comienzo también debe tenerlo a saber por qué se le abre un caso. ¿No? Especialmente tenemos muchos problemas de interpretación del concepto de flagrancia delictiva, muchos problemas con ese concepto. La policía dice muchas veces, no es nada personal, es un tema funcional, que por informe de inteligencia ha tomado conocimiento de la comisión de un delito y la pregunta es, cuando eso es así, no hay tiempo para decirle, señor fiscal, 65.4, vamos a hacer una retroalimentación para determinar qué vamos a hacer en este caso. O sea, es tan urgente, tan importante, a pesar de que lo ha tomado por informe de inteligencia, que el señor fiscal no debe tomar conocimiento que se va a ingresar un inmueble. Se va a ingresar un inmueble sin que el fiscal le pida una autorización al juez. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay flagrancia y se hace eso? Se vulnera debido proceso esa omisión de información al señor fiscal para que entre ambos hagan una retroalimentación y diseñen una estrategia de investigación. 2, es un allanamiento ilegal. 3, ¿qué pasa si se dice que en el interior del inmueble se ha encontrado cuerpo del delito? Muchos imputados no firman, inclusive que firmen, pero no ha tenido abogado, no ha habido fiscal. ¿Qué va a pasar? La credibilidad de la obtención de ese elemento material es mínima y entonces lo que va a ocurrir es simplemente la pregunta: ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿La tiene la persona intervenida o la tiene el Ministerio Público? Si la tiene la persona intervenida, no vamos a creer en la persona intervenida porque no hay más datos que lo corroboren. ¿Qué derecho constitucional vulneramos? La presunción de inocencia. Entonces la cuestión es que si nosotros la verdad exigiéramos que se cumpla un tema de imputación necesaria, riguroso, no habría un estándar. Se caerían todos los casos. No lo hacemos, somos prudentes. Yo trabajo 7 años en la Corte Suprema y en realidad somos muy cuidadosos con este tema porque la reforma del proceso penal debe encontrar un equilibrio entre garantías, sí, que es respetar los derechos de los investigados, imputados, pero también que no haya impunidad, que haya una respuesta a la víctima, a la sociedad, y caso por caso lo vamos examinando, lo vamos viendo, porque es bien delicado este asunto, especialmente el tema de la prueba prohibida. Si la idea es que hay que excluir la prueba que se obtiene vulnerando derechos fundamentales y tuviéramos una aplicación matemática a eso, quizás este tema de Chapa tu Choro de hace 2 semanas yo hubiera terminado con el sistema de justicia formal. Entonces por eso creo yo que este es un tema donde tiene que haber una responsabilidad con las decisiones que se tomen a partir de la judicatura y también todo lo que digamos acá, porque la verdad hay gente que cree en lo que nosotros decimos y yo creo que la ponderación es lo más importante y sobre todo el respeto a todas las instituciones. El tema es simplemente que tenemos que identificar algunas malas prácticas que las instituciones tengamos para tratar de corregirlas y así, con la cantidad de recursos que haya, tratar de avanzar y dar la mejor respuesta a la sociedad. Por eso es que tenemos el tema de prueba de oficio. Les decía que no vulneraba la imparcialidad judicial porque era sobre los hechos objeto del proceso, iba a recaer sobre las pruebas que las partes han ofrecido. En la doctrina se llama prueba sobre prueba o prueba complementaria para corroborar la fiabilidad de esta prueba. Y, en tercer lugar, si un juez dispone la actuación de una prueba de oficio, tiene la obligación de someter la contradicción entre las partes. No la puede incorporar
directamente la sentencia. Esto, que en todo caso es una discusión académica, les quiero decir que si ustedes ven que el 100% de juicios orales con el Código Procesal Penal y también con el viejo código no pasan ni en el 1%. Los jueces no aplican prueba de oficio más allá de lo que he dicho en el 1%. ¿Por qué? Primero, porque no conocen el caso. Yo les he dicho, al comienzo del juicio oral, los que conocen el caso son los fiscales, son los defensores. Segundo, los jueces no tienen tiempo para hacer el trabajo a los fiscales ni a los defensores. Y tercero, tienen mucha carga procesal y por lo tanto este tema de la prueba de oficio no se da ni siquiera en el 1% de casos dentro de los procesos. Entonces eso es importante acá. Después también, cuando se trata de un sistema acusatorio contradictorio como el nuestro, ¿qué va a pasar? El sistema de valoración de la prueba es muy importante. El nuestro se llama sana crítica, tiene 3 componentes: conocimientos científicos o técnicos, reglas de la experiencia y reglas de la lógica. En un sistema acusatorio adversarial, escogiendo solo un país, Estados Unidos, un jurado popular o jueces profesionales van a utilizar el sistema de valoración de la prueba de íntima convicción y no tienen ninguna obligación de dar ninguna explicación, ninguna motivación, como sí lo tenemos que hacer nosotros. Cuando han visto ustedes a los jurados populares, terminan de ver toda la producción de la prueba y simplemente deliberan en privado, salen y dicen si es culpable o inocente. Punto. Nosotros no. Nosotros tenemos que dar una explicación. Inclusive hoy tenemos una resolución vinculatoria del CNM, la ratificación del fiscal provincial Villacir Rojas, 120-2014, de mayo del 2014, que establece 4 criterios que son muy importantes, y no es porque sea el CNM, sino sobre todo porque tiene base constitucional de las leyes orgánicas del Poder Judicial, del Ministerio Público, los códigos procesales penales, y lo primero que establece es que quien va a resolver un problema tiene que conocerlo. Si no conoce, si no lo entiende, ¿cómo lo puede resolver? En segundo lugar, el uso adecuado de reglas de la lógica y de la argumentación. En tercer lugar, congruencia, me piden A, no voy a resolver Z. Y en cuarto lugar, que haya un uso adecuado de fundamentación jurídica, doctrina, jurisprudencia, con lo que el CNM está retrocediendo a una mala práctica que era unificar con medio punto porque se cite doctrina o jurisprudencia. Entonces la sentencia tenía 40, 50 hojas y eran 5 nada más el tema principal, lo demás era pura motivación de disco duro. Y entonces con esto solamente se va a premiar en los casos en que realmente se requiera esta clase de información. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿por qué? Porque se entiende que en los casos concretos nosotros tenemos que sostener por qué es que le damos valor a determinada prueba, conforme a las reglas de la experiencia, que son los conocimientos que cotidianamente vamos incorporando en nuestra vida. Si quiero saber el sexo de una persona que acabo de nacer, le miro el órgano genital y si es hombre o si es mujer. No tengo que ser médico, haber estudiado anatomía, simplemente así lo he aprendido en la vida. ¿Qué pasa si hoy día es viernes? Por ejemplo, la conferencia me parece que va a durar hasta las 10 de la noche, está en el centro de Lima, ¿se acuerdan del Hotel Mauri? ¿Se acuerdan del Hotel Bolívar? Pero, y bueno, dicen, vamos a seguir discutiendo, han sido 5 temas importantes y termina la discusión a las 6 de la mañana. Y mañana a las 8 tienen que, si son policías, estar en su unidad, si son fiscales tienen una audiencia, si son jueces también tienen un compromiso. La pregunta es cómo les va a ir en esas actividades, ¿le va a ir bien o le va a ir mal? O sea, hay que ser físico, químico para saber si uno tiene una jornada muy amplia, de amanecida hasta las 6, a las 8 va a estar destrozado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por reglas de la experiencia, ¿no? Y también por reglas de la lógica. Alguien que no duerma bien, que no descanse y que tiene una actividad complicada al día siguiente, ¿cómo le va a ir? Le va a ir mal. Eso hay que explicarlo, entonces, dentro de la sentencia. Pero lo más importante viene con el tema de las pericias. En el tema de las pericias, la idea es que ¿por qué tenemos que darle la mayor confiabilidad a una? Porque quien lo ha hecho es un funcionario público. Entonces, que los funcionarios públicos no se equivocan, hay corrupción también. Entonces, ese es el asunto. Y no me refiero solo a policías, me refiero a médicos, me refiero a psicólogos, me refiero a cualquiera que lo pueda hacer. El tema no está de quién lo haya hecho, porque si vamos a verlo por el lado de quién haya hecho, lo más probable es que perdamos en el tema y que generemos impunidad. Ejemplo, cuando se tenga que hacer un examen médico legal por un delito de lesiones o por un delito sexual en el órgano genital de la menor. La primera pregunta que tendríamos que hacer es, ¿tenemos médicos del Ministerio Público en todo el Perú? No. 2. Cuando no hay médicos del Ministerio Público en todo el Perú, que le llaman legistas, ¿quién lo hace? Un médico de cualquier hospital del Estado. Del Ministerio de Salud o de Salud, ¿tenemos esos hospitales en todo el Perú? Tampoco. Hay lugares de frontera donde cualquier médico que haya lo va a hacer. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que confiar en la solvencia científica, técnica, social de la persona que ha hecho la pericia? Si no hay un protocolo. En Colombia, por ejemplo, y acá congresista, ojalá antes que se vaya, se pueda hacer eso. En Colombia se han puesto de acuerdo los médicos de todas las instituciones
tanto los médicos legistas, tanto los de salud, Ministerio de Salud, los particulares con los colegios. ¿Para qué? Para decir, este es un estándar obligatorio. No importa quién sea el médico, pero cuando se tenga que examinar a una persona para ver el tema de lesiones o para ver el tema si se ha violado o no se ha violado, usted tiene que seguir este protocolo. Si lo sigue, entonces va a tener un valor que sea aceptado por los fiscales de salud. Acá, para variar, no se pueden poner de acuerdo las instituciones y por lo tanto cada quien hace como cree. Entonces imagínense cuál es el valor que se le podría dar en los casos. Ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces cuando hablamos nosotros de los conocimientos científicos, aunque normalmente se toma en cuenta dos factores: quién hizo la pericia, es un tema de acreditación, y en segundo lugar, qué hizo, lo que nosotros tenemos que priorizar es lo segundo. ¿Se entiende? En Estados Unidos hay una sentencia de la Corte Suprema desde el año 1993, en un caso Dauber versus Merrell, después Frey, que se ha venido repitiendo permanentemente, que ha establecido 4 criterios, la Corte Suprema, para que valga un informe como pericia. Primero, que se demuestre que el método que se ha utilizado es el más adecuado para ese resultado y que tiene pocos márgenes de error. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de la cientificidad, tecnicidad o conocimiento social de quien lo haya hecho. Tercero, ¿y eso quién lo sabe? La comunidad científica, la comunidad técnica, la comunidad social. Las pericias psicológicas son sociales. Entonces, por lo tanto, la idea es cuál es la opinión que tienen los expertos. Cuarto, o sea, lo validan. Cuarto, se ha aplicado en casos concretos. Si se han seguido esos 4 pasos y se ha aplicado en el caso que tenemos, tiene valor alto de solvencia científica. Imagínense ustedes, si tuviéramos que aplicar los criterios de ese país, que no lo estamos haciendo, que somos responsables, en Estados Unidos y Norteamérica, a partir de un informe que se ha publicado el año 2009, 1200 páginas sobre investigación científica, ¿qué ha hecho? Ninguna técnica forense científica. O sea, en Estados Unidos, para investigar delitos y condenar a las personas, no utilizan pericias dactiloscópicas, no utilizan pericias grafotécnicas, etc., etc. ¿Por qué? Porque no son confiables científicamente. Si nosotros haríamos eso, nos quedaríamos sin casos. Porque ¿a dónde tendríamos que recurrir? No podemos comparar los recursos que hay en ese país, pero tampoco podemos decir, peor en el viejo modelo. En el 99% de casos que todavía seguimos en Lima con el código del 40, se cita, el juez cita, se supone que al fiscal, cita al abogado para el tema de la ratificación pericial. Al final, ¿quién está? Solo el secretario con el perito. Y le pregunta, este es su contenido, esta es su firma, ya está, y con eso está autorizado que se utilice y se puede confirmar alguna sindicación de la menor. Acuerdo plenario penal 2-2005, para que valga la declaración de un agraviado que se requiere, que sea uniforme, que no haya un ánimo perverso de hacer una imputación falsa, pero el tercero es que haya prueba periférica del entorno del delito. ¿Qué se utiliza? Las pericias médicas, las pericias psicológicas, en los temas de secuestro, por ejemplo. ¿Qué dice la señora? Él me secuestró. ¿Qué dice el imputado? Yo no la secuestré. La fiscalía le pregunta a la policía, ¿tiene algún dato más? Sí, tenemos una huella dactilar en el interior del vehículo. ¿De quién es? Del imputado. ¿Qué dice el fiscal? Corroborado. Acuso 30 años. ¿Qué hacemos los jueces? Condenamos 30 años. La pregunta es, claro, los jueces no sabemos nada de dactiloscopía, el fiscal tampoco, el abogado tampoco, no podemos llegar nosotros a tener esos conocimientos, pero en realidad este es un tema de epistemología. Lo óptimo sería que cada uno de los tres contemos con un experto en protocolos, en investigaciones científicas. Es imposible porque no hay recursos. Tendríamos que prepararnos mínimamente para eso, pero en todo caso la idea es que hagamos eso y tratemos de comprobar la confiabilidad científica, técnico, social, dependiendo de la naturaleza de la pericia, de tal manera que no cometamos errores para condenar a alguien que no debe ser o para absolver a alguien que no debe ser. Tenemos varias acciones de revisión que en la Corte Suprema hemos manejado, hemos tenido que declararlas fundadas porque el médico legista, 2 han dicho, esta chica está deflorada, 9 años después los mismos médicos legistas han vuelto a examinar a la chica, han dicho, no, no está deflorada. Imagínense, nos hemos enterado 9 años después. O sea, podemos confiar, entonces tenemos que hacer algo para verificar la información de quien sea el perito para estar seguro, para no descartarla, pero tampoco para poderla confirmar. Entonces eso es lo que tenemos que poner nosotros en una sentencia. O sea, el fiscal desde el saque, que se supone tiene que actuar objetivamente, tiene que esclarecer los hechos, cuando quiera utilizar cualquier pericia, debería verificar mínimamente la validez de la pericia. Y después ya el abogado defensor es prepararse para poder refutarla, y bueno, ya los jueces en la sentencia daríamos la valoración que corresponda.
En un modelo que, como el nuestro, de origen europeo continental, acusatorio contradictorio, la investigación es oficial. O sea, es el fiscal el que se va a canalizar o se va a encargar de canalizar toda la información que le provea la policía, el denunciante, que le solicite también el defensor del investigado, el imputado. Él va a calificar la conducencia, pertinencia y utilidad, y si no es objetivo, entonces se va a ir al juez de la investigación preparatoria, que va a dotar de herramientas al fiscal si se quiere afectar la libertad personal o derechos reales, pero también, si es que hay algún exceso, también vamos a ir al juez de la investigación preparatoria, una tutela de derecho, por ejemplo, o un recorte del derecho a algún elemento de convicción por falta de objetividad, también podemos ir como defensor del imputado al juez para que él ponga orden en este caso. Mientras que en un sistema acusatorio adversarial, le decía que las partes actúan como contendores y no hay diligencias preliminares ni investigación preparatoria formal. Allá no hay actas, allá no se va. ¿Por qué? Porque allá toda la prueba se produce en un juicio oral. En nuestro país, ojo, el tema de la oralidad, que ha habido toda una, creo que una distorsión, no es de la misma intensidad, dependerá del momento procesal para saber cuál es la que corresponde, pero la máxima intensidad es en el juicio oral. A pesar de eso, al comienzo del juicio oral vamos a traer a los testigos para que por inmediación sean interrogados y contrainterrogados por las partes, los jueces puedan hacer algunas preguntas aclaratorias. Pero ¿qué pasa? En casos de robo agravado, en casos de narcotráfico, de lavado de activos, casos de organizaciones criminales, ¿ustedes creen que presionan o no presionan? Obviamente que primero sobornan, si no quieren, presionan, amenazan, se averiguan la vida de todas las personas. Es difícil que el Estado pueda garantizar la vida de una persona que esté involucrada en estos casos. ¿Y qué cosa va a pasar con la persona? Primero dice que fue, y después va a variar su versión, o si no, después no va a ir porque tiene miedo. ¿Qué pasa si tenemos una declaración que se ha obtenido con todo el procedimiento prescrito por la ley? Bueno, ¿la podemos utilizar o no? El Código Procesal Penal establece que sí, que cuando se justifique por parte del Ministerio Público se puede oralizar en el juicio oral, habrá contradicción con la defensa y los jueces lo que requieren en un sistema acusatorio como el nuestro, en la mayor cantidad de información, en todo caso el valor que se le asigne estará en la sentencia. Ese es el modelo que nosotros tenemos, porque ya les dije que también teníamos que proveer eficiencia, ¿no? Mientras que en el sistema acusatorio adversarial, como no hay actas escritas de diligencias preliminares o de investigación preparatoria, para ellos el papel no habla, el papel no se interroga, el papel no se ruboriza en el juicio y por lo tanto toda la información tiene que ser a través de la inmediación, ¿no? Esa es la diferencia. Y ahí viene algo que se ha venido, hoy escuché que hablan de teoría del caso. Entonces la pregunta es si en la Suprema alguna persona dice que va a utilizar su teoría del caso, hay un juez que su formación es rigurosa, al 100% europea continental, que le va a preguntar en qué artículo del Código Procesal Penal se utiliza esa denominación. O si le dice litigación oral, en qué artículo del Código Procesal Penal, o en qué artículo del Código de Procedimientos Penales del 40, y si lo ha leído, sabrá que en ninguno. Y tiene una explicación. En el mundo hay dos sistemas procesales. Hay un sistema procesal penal, que es el europeo continental, hay otro que es el anglosajón o el adversarial, y cada uno tiene sus denominaciones, tiene sus categorías, y por lo tanto, por eso es que no vamos a encontrar este término. Pero la litigación oral tiene que ver con producir información de calidad, tiene que ver con que desde el comienzo, como fiscal o como defensor, le diga al juez lo que el juez necesita escuchar para ganar mi caso, no lo que el juez ya sabe. El juez conoce la ley, la doctrina, la jurisprudencia, salvo que se trate de una nueva o que haya discusión. Por lo tanto, lo que normalmente el juez no sabe son los hechos concretos del caso. Y entonces, si el abogado sabe, tiene experiencia y cumple con una regla que es que la brevedad de los alegatos es el manjar de los jueces, entonces tiene que darle exactamente a los jueces lo que los jueces necesitan escuchar para ganar el caso. No quiere decir que en los países europeos continentales, España, Italia, Alemania, o nosotros, el fiscal o el defensor desde el saque no sepa qué cosa es lo que va a hacer el proceso. Sí lo va a saber hacer, lo que yo he dicho es que las denominaciones son diferentes, también que la litigación oral anglosajona está dirigida a ¿quiénes? A jurados populares o a jueces profesionales que no van a motivar. Acá sí, pues entonces esa es la gran diferencia que hay. Por lo tanto, si vemos nosotros el artículo 65, inciso cuarto del Código Procesal Penal, ¿qué dice? Que el Ministerio Público diseña la investigación estratégica. Eso, en lenguaje anglosajón, ¿cómo se llama? Teoría del caso, porque comprende tres componentes, cualquier diseño de investigación estratégica. ¿De qué se parte? De la teoría jurídica, proposiciones fácticas y pruebas. Al comienzo del juicio oral, el fiscal y el abogado tienen que hacer alegatos. ¿Cómo se llama eso? O tienen que presentar su caso, de manera resumida.
¿Cómo se llama en litigación oral? Se llama alegato de apertura. Al final del juicio oral hay que sacar conclusiones en forma individual y en conjunto de toda la prueba. ¿Cómo se llama en litigación oral? Se llama alegato final. Simplemente es cuestión de adecuarlo y saber a quién nos vamos a dirigir, porque la idea es que finalmente sea el fiscal o sea el defensor, quién es el que va a tomar la decisión en el caso, el juez. Entonces todos trabajan para el juez, el fiscal o el defensor trabajan para el juez y obviamente, y para terminar, cuando hablamos nosotros de jurisprudencia vinculatoria de la Corte Suprema, se entiende que la jurisprudencia vinculatoria de la Corte Suprema, que la tenemos de 3 rubros, sentencias normativas en el modelo antiguo a través de recurso de nulidad, sentencias plenarias, nos juntamos los jueces penales de las 2 salas para tomar una interpretación y aplicación de una ley, y también en el Código Procesal Penal las casaciones, cuando son fundadas y se establece que sean vinculatorias, no son manuales de derecho penal parte general, ni parte especial, ni manuales de derecho procesal penal. Se entiende que todos conocemos ya la ley, la doctrina y la jurisprudencia, y basta simplemente dar algunas ideas de por qué esa debe ser la interpretación de la ley, de tal manera que así podamos avanzar. En lo civil, ¿saben cuántos acuerdos plenarios penales hay? ¿O saben cuántas casaciones fundadas hay? Y el Código Procesal Civil es de 1993. ¿Cuántas hay? 7. Desde el Código Procesal Civil, que es del 93 a la fecha, hay 7 casaciones que son vinculatorias. O sea, tienen 22 años con el Código Procesal Civil. Y la pregunta es, ¿no habrá más problemas civiles y procesales civiles que requieran que la Corte Suprema se pronuncie? Cuando yo pregunto y comparo y le digo, nosotros tenemos más o menos 150, me dicen algunas personas que trabajan en el área civil, no, lo que pasa es que ustedes no motivan. Entonces, claro, ellos hacen 250 páginas para cada una de ellas, y cuando le pregunto a alguien que no es juez y me dice es que hay 60, 70% que es pura motivación de disco duro, no tiene nada que ver con el tema. Entonces la idea es que hay que tomar en cuenta que justamente hoy día lo que hay que dar son las ideas principales para que pueda haber una mejor interpretación y aplicación de reglas del Código Penal, del Código Procesal Penal, que permita que este modelo procesal penal continúe, que haya ese equilibrio entre garantías y eficiencia, porque yo creo que al final la reforma procesal penal es de todos nosotros, todos tenemos una responsabilidad y hay que apuntar a que eso sea así. Si creemos en la democracia, en realidad hay que apuntar a que el Código Procesal Penal continúe funcionando, logre el éxito que se requiere, y si en algún momento es necesario presionar a los que tienen que dotar de los recursos porque eso sea así, creo que hay que hacerlo. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Continuando con el programa, invitamos al doctor Mariano Portugal Catacora para la entrega del reconocimiento del souvenir y el certificado institucional de la segunda vicepresidencia del Congreso de la República, del Centro de Estudios de Capacitación Parlamentarios y la Academia de la Magistratura, el doctor José Neira Flores, por su gran trayectoria profesional y académica. Muchas gracias.